quiero hablar de la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Una vez compartí, bueno, un par de veces compartí. Bueno, después de los 50 no sabés cuántas veces ya compartiste, ¿no? Pero compartí una vez, estaba en cierta manera en una crisis en mi vida, ¿no? Mi caminar con el Señor, mi vida cristiana. Como dice Watchman Nee, un chino cristiano, un maestro espectacular, tiene unos libros muy profundos, se lo aconsejo al que le gusta leer y al que le gusta que su corazón sea transformado. Él decía, tenía varios libros, decía, los títulos de los libros eran una iglesia normal, un cristiano normal, y usted empieza a leer y dice, ¿esto es normal? Es lo que Dios espera, ¿no? Pues nosotros por ahí catalogamos de normal quizás a lo que desarrollamos en un estilo de vida, pero los caminos de Dios son más altos, ahí donde tenemos que apuntar, a caminar en su voluntad. Amén. Y él hablaba mucho de caminar con Dios, él hablaba mucho de ser llenos de Dios, pero ser lleno de Dios no es solamente pedir ser llenos de Dios. Ser llenos de Dios es, para que Dios nos llene hay que vaciarse, si no Dios no nos puede llenar. Para vaciarse hay que rendirse, para rendirse hay que buscarlo, hay que ayunar, hay que caminar en su verdad. ¿Cuánto dicen amén? Hay que abnegarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que el último etcétera es el que más entendió, ¿no? Pero bendito sea el Señor. Ya me olvidé lo que iba a decir. Yo decía, bueno, estaba en esa crisis, ¿no? Y entré una vez a un congreso allá en Corrientes. Y yo estaba en una crisis. ¿Cuál era la voluntad de Dios para mi vida? Y es bueno, las crisis son espectaculares. Pastor, todos queremos zafar la crisis. Pero son como los exámenes en el colegio. Son como los exámenes en la universidad. Yo le decía a mi hijo, diviértanse en el secundario porque la universidad se estudia en serio, le digo, ¿viste? Y ahora Victoria está en la universidad y dice, bueno, gracias a Dios, me dijo una capa, ya no tiene que cursar más, solamente le queda alguno final y va de 10. Y le digo, dale, que ya te estamos alquilando local para que ponga tu consultorio. ¿Ya? Pará, papá, el primer año, entonces, el primer semestre. Así que, y yo decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y andaba afligido esa semana, me acuerdo, en los años 90. Y entro a la iglesia del pastor Sergio Díaz, no sé para quienes los conocen en Corrientes. En ese momento era una iglesia así que estaba full. Y entro y estaba una predicadora que se llama Dina Santamaría, o Santa Marina, no me acuerdo cómo es. Y yo entro así, apenas llegué porque estaba en esa crisis. Y dice, ¿usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y yo, y levanta la Biblia y dice, acá está la voluntad de Dios para su vida, búsquela. Claro, está escrito en cierta manera, ¿no? Pero hay cosas específicas, que es lo que quiero entrar en detalle ahora, de la perfecta voluntad de Dios, ¿no? No le podemos echar todo el fardo a Dios muchas veces. Dios lo quiso así. Y uno se fue al casino y perdió todo su sueldo, ¿no? Y Dios lo quiso así, más o menos así. Así a veces en nuestra vida, ¿viste? Le hacemos una apuesta, algo que ni sabemos nosotros, y nos mandamos como chancho a la batata, y Dios lo quiso así. No. Vamos a aclarar, dijo el que inventó la Coca-Cola e hizo la Sprite después. Vamos a aclarar un poco. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, la voluntad perfecta, que es lo que tenemos que buscar, ¿cuánto dicen amén? ¿No? Es nuestro éxito. Repito, el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida es nuestro éxito. Ya el Señor, cuando les enseñó a relacionarse con el Padre a los discípulos, a hablar con el Padre, porque ellos eran judíos. El judío hasta hoy no va a concebir que Dios es su papá. Usted y yo tenemos una riqueza impresionante, que se nos haya revelado que Dios es nuestro papá. El judío es,
El creador, el alfa y el omega, el todopoderoso, y ahí nomás, y ni lo nombran, ¿no? Por respeto, aunque están bien extraviados la mayoría, ¿no? Pues en el judaísmo tenés de todo, como siempre fue. Tenés la gente oscura, religiosa, como en la época de Jesús. La gente común, como los que Jesús llamó, gente común y corriente del pueblo. Y el remanente, que un puñado. Hasta hoy sigue el mismo rollo. Tenés el grosso de la gente ortodoxa, extremista, religiosa, oscura. Pastor, hay que bendecir a Israel. Claro que lo bendecimos. Tengo amigos que son descendientes de judíos y son argentinos y fueron a vivir allá. Y me dice, había uno que es maestro en letras, es un capo el vago, es lindo escucharlo a Marcelo. Te hablo un versículo y una palabra, con una palabra ya es un capo, es maestro en letras, ¿viste? Y cómo te enseña, es espectacular. Me dice, Ariel, me dice, yo me involucré le llaman de otra manera, y está el Muro de los Lamentos, pero me llevaron al subterráneo donde solamente, entre comillas, oran los más capos, digamos. Y dice, cuando entré a ese túnel, todo un espectáculo ahí en el Muro de los Lamentos, en la Gran Muralla del Viejo Templo, dice, Ariel, ni te imaginas la opresión demoníaca que había en ese lugar. Y él no es tanto de lo espiritual, pero el vago se dio cuenta. Él no es muy carismático en eso. Dice, impresionante la opresión demoníaca que hay ahí. Ahora, si usted estudia un poquito, ya cuando venga el anticristo, según se cree, lo van a levantar los mismos judíos. Porque tiene una desesperación para que venga el Mesías, a tal punto que el Mesías no viene, lo van a armar ellos y ellos mismos lo van a fabricar. Esa es una de las grandes teorías que está viendo. Es más, el rabí o el rebe, que le llaman así a los maestros no judíos, como Jesús era maestro, había uno que decían que era el Mesías, que es la línea que nuestro presidente se alineó, digamos, al judaísmo y otros cuantos más, ¿no? Y muchos creen que ese fue el Mesías y todo. Hay una cantidad de partidos políticos dentro de ahí. No es que, viste, no, y le metemos todo en la misma bolsa, como los argentinos, todos lo metemos en la misma bolsa. No, el problema de los argentinos no es todo, son los porteños. Porque son los que más viajan, viste, no nos dejan bien parados, ahí le miran por arriba del hombro, qué sé yo. Igual, dale plata a un norteño de más y sale por la... Somos re heavy y re jodidos, dijo un filósofo ahí, ¿no? Ok, entonces cuando nosotros volvemos al rollo, hacemos la voluntad de Dios, ese es nuestro éxito, es nuestra realización y estar en el propósito de Dios. David dijo en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué dijo David, Salmo 48? Ya estoy hablando como un paisano judío, ya viste. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y hace un rato Mercedes decía, ¿cuánto tienen gozo? Bueno, quiero decirle que el hacer la voluntad de Dios es lo que trae gozo. Hacer lo que le agrada a Dios es lo que trae gozo, ¿no? Alegría nos puede traer el sueldo a fin de mes, juntarnos con la familia y todas las cosas lindas de la vida. Eso es momentáneo, porque se van los hijos, se termina el sueldo y se toda la alegría por ahí, ¿no? Pero el gozo tiene que permanecer. Y uno cuando camina en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, que no es nada inalcanzable, Dios lo hizo todo que la podamos alcanzar en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces David ya conocía que el hacer la voluntad de Dios, él tenía corazón para Dios, y el que tiene corazón para Dios, siempre va a haber lugar para Dios y para su voluntad. ¿Cuántos dicen amén?
Jesús dijo en San Juan 5:19, escuchen esto porque está espectacular. San Juan 5:19 dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente lo hace. Jesús no hacía nada que no fuera la voluntad del Padre. Jesús es el camino para todo ser viviente que cree en Él. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, vino de cero. Era Dios, despojado de todos sus atributos y gloria, hecho hombre. Y caminó como usted y como yo, de cero, para Él mostrarnos el camino. Entonces Él tuvo que descubrir su propósito, tuvo que estudiar las Escrituras, tuvo familia, tuvo que descubrir el propósito de Dios en su vida. Lo fue descubriendo conforme los tiempos se iban acercando a Él. En un momento se le cayó la ficha que Él tenía que morir por el pecado del pueblo. Y se fue a orar y pidió a los muchachos que le hagan el aguante. Y los muchachos, flojos como los partidos que venimos viendo últimamente, ¿no? Flojos, los muchachos se dormían. Casi se durmió River ayer también, ¿no? Entonces, él tenía que ir a buscar al Padre, a relacionarse con el Padre, a conocer al Padre. Él no conocía al Padre. Él fue conociendo en esta tierra al Padre y sabiendo quién era Él. ¿Y qué nos dice en este pasaje el Señor? Acá hay un secreto espectacular para hacer la voluntad de Dios. Jesús dice: yo no hago nada por mí mismo. Repito, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. Fíjese que Jesús fue tan efectivo en su vida porque Él no hacía nada que no fuera de su voluntad con las situaciones que le tocaba. Y hablo de cosas específicas en la vida. ¿Qué nos toca a nosotros? Lo mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago, dijo Jesús. Pastor, ¿y cómo hacemos lo que veo hacer al Padre? Pero es sencillo. ¿Qué hacía Jesús? Él no andaba jugando a la escondida. ¿Qué hacía? Buscaba al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Se relacionaba con el Padre. Hasta el punto que Jesús se rendía al Padre a su voluntad, su corazón se abría, se derramaba todos sus planes, Dios tomaba su lugar, Jesús era estremecido por el amor y la voluntad del Padre, era cautivado por el amor del Padre, y Jesús era el reflejo de lo que el Padre quería hacer. Por eso Jesús dijo: el que me vio a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Él hacía la voluntad del Padre y Él estaba siendo transformado a la imagen del Padre. Y lo mismo para nosotros. Por eso dice: la creación misma espera la manifestación ¿de qué? ¿De los hijos González? ¿De los hijos de los Eurin? ¿De los hijos de los Nesnaico? ¡No! ¡De los hijos de Dios! El Padre se tiene que reflejar en nosotros. Pero no así a onda externo, sino onda bien profundo en nuestra intimidad, ¿no? Todo se basa en la intimidad para que en público Dios sea visto conforme Él quiera ser. Aleluya. Entonces nosotros nos podemos ir en la vida cristiana como quien golpea el viento. Vamos, y bueno, sí, yo hago y esto y hago. No podemos ir, ¿no? En automático en todas las cosas. En algunas cosas vamos en automático, ayudamos a cruzar la calle, compartimos el pan con el que tiene hambre. Pero una cosa es compartir el pan y otra cosa es compartir el asado que estás haciendo ese domingo. Al compartir el pan compartimos todo, pero el asado, Dios te tiene que haber ganado bien en el corazón a vos y a mí, a usted y a mí.
para que podamos compartir el asado de verdad. Y no se nos cruce esos sentimientos humanos diciendo, oh, este vago tiene que trabajar y sostener su familia. Y yo comparto el pan, yo comparto, ayudo, y las veces que he ayudado bien, power, yo sé que es Dios obrando a través de mí. Y otras veces que le he dicho, mirá papito, vos no podés seguir en la vida pidiendo así, ya sos grande, tenés pierna, mano, brazo, oreja, ojo. Vos, Dios te hizo productivo, aunque no sea creyente, yo le hablo así. Vos no podés seguir, no podés andar así en la vida, le digo. Bueno, yo le enseñé a zanjear, como conté, creo que acá la otra vez, y le enseñé a limpiar zanja, que una pavada, hay mucho trabajo que una pavada hacer. Hay que esforzarse nomás nada más y hacerlo. ¿Y no le gustó? Me miró así, malo ahí. Y se fue. Y después a los 2 días viene y contento. ¿Qué te pasó, Leo? Hice lo que me dijo. Contento estaba. ¿Hiciste plata, Leo? Sí. Ok. Le limpio la zanja, me dice, pará, loco, anda. Limpiá. No, limpió, wow, pues ahí le estamos ayudando un poquito. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos efectivos en sus manos. La ecuación es fácil. Yo me rindo, Dios se entrona. Yo no me rindo, y hablamos al 100%. Yo no me rindo, Dios no se entrona. Y mi vida va a ser igual que muchos. Pero yo voy a decir, creo en Jesús. Pero cuando uno dice, yo creo en Jesús, las obras, la fe se traduce en obras. Y en obras gloriosas. Cada vez que Jesús hacía una obra, era porque el Padre le guiaba y le ponía el sentir, le mostraba lo que tenía que hacer. Pero tengo amigos y hablo con ellos, son pastores, pero me dice, eso es muy místico. Y yo digo, pero está en la Biblia, loco, ¿qué te pasa, chabón? ¿No lees la Biblia vos? Está en la Biblia. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. La otra vez tuve un choque con un pastor conocido porque le digo, mirá, toda persona que es lleno del Espíritu Santo anda compartiendo el mensaje de salvación por donde ande, porque uno no puede callarse ni nada de decir lo que vio y oyó, lo que experimentó. Cuando uno descubre ese tesoro hermoso que es la presencia de Dios de verdad, no por afuera nomás. Una cosa es sentir la presencia de Dios por afuera, pero otra cosa cuando hay lugar en nuestro corazón para la presencia de Dios, hay lugar para su voluntad. Eso te estremece, te va a llevar al manicomio, te va a llevar al hospital, a oncología, te va a llevar a cualquier lugar a compartir de su amor. Porque Dios es así, Jesús lo hizo y Él nos mostró que el camino es así. Él no andaba, Él se iba los sábados a la sinagoga nomás. Después en toda la semana andaba hasta por los lugares que ningún judío andaba. Y dice, hoy me es necesario pasar por Samaria, de golpe. ¿Cómo que le es necesario? Ningún judío iba por Samaria porque era supuestamente un lugar donde los judíos no andaban, porque los samaritanos eran judíos que se torcieron del camino y eran inmundos, no Mateo. Pero Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. ¿Cómo sabía? Y el Padre le habló. El Padre le puso en el corazón. Y Jesús obediente. Los muchachos tenían hambre, se fueron a comprar algo para comer. Jesús le devuelve. Habló con la samaritana, usó los dones que el Espíritu Santo le dio a Jesús. ¿Quién le dio los dones? Jesús caminaba bajo el Espíritu Santo. Por eso Él nos viene a mostrar el camino. Él escuchaba al Padre, caminaba bajo el Espíritu Santo. Era hombre, Dios hombre. Y nos mostró el camino, cómo nosotros tenemos que ser en la vida cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, con el don de ciencia, le dice, vos tuviste, llama a tu marido, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste, me parece que sos profeta. Jesús no dijo, soy profeta, dijo, soy el Mesías. La mujer salió corriendo. Jesús no andaba alardeando de ministerio, Jesús venía a traer la verdad.
Jesús tenía un propósito y era la salvación de las almas. El Señor tocó a una mujer y una mujer empezó a revolucionar Samaria. Y los samaritanos vinieron corriendo por el fuego que se prendió en esa mujer y esa gente vino a escuchar al Señor. Y le dijo, ahora ya no creemos por lo que vos nos decís, sino que ahora realmente creemos por lo que Él nos dice. Y llegan los discípulos y dicen, maestro, come. Y Jesús que le dice, yo tengo una comida que comer. Yo tengo una prioridad más alta que las prioridades de la tierra. Repito, Jesús dijo, yo tengo prioridades más altas que las prioridades de la tierra. ¿No? ¿Está mal comer? No está mal comer, pero cuando hay que hacer lo que el Padre mandó a hacer, las cosas quedan de lado. ¿Cuántos dicen amén? Y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y la termine, dice. Y su comida, mi comida, es que hagamos nuestra necesidad, nuestra urgencia es que hagamos la voluntad del que nos envió, amén, y la terminemos. Cuando uno hace eso, uno tiene un verdadero cántico de alabanza. Uno va a comenzar el culto, va a estar danzando acá adelante. Cuando uno hace la voluntad de Dios, está lleno de justicia divina, porque hace la voluntad de Dios, de paz y consecuentemente de gozo. Ese es el reino de los cielos. Justicia, paz y gozo. Hacer lo bueno por la obra de Cristo. Uno tiene abundancia de paz. No, pues yo resisto a Dios, hago lo mío, vivo lo mío, le estoy resistiendo a Dios, le estoy dando la espalda a Dios por más que crea en Jesús, me haya bautizado, haya hecho todos los cursos. Yo mi voluntad ni bolilla ya le doy a Dios en el diario vivir. Entonces le doy la espalda a Dios, eso se llama pecado. Después están las obras del pecado. Al darle la espalda a Dios, el pecado siempre está a la puerta y sí o sí lo vamos a abrir. Oh, no, yo no lo digo. Cualquiera acá que damos la espalda a Dios, vamos a abrir la puerta al pecado. Porque si el Señor no está enseñoreado a nosotros, se nos va a enseñorear el pecado. Y una vez que se nos enseñorea el pecado, no te lo saca nadie, sino solo uno. Usted no se lo saca, no te lo saca ni la pastora Esther, ni Benny Hinn. Solamente humillarnos ante Jesucristo, reconocer, decir, Señor, metí la pata, te di la espalda, ayúdame a volver a vos, a ti, Señor. Y el Señor ve el corazón humilde. Y el Señor nos ayuda. Ayer estuve atendiendo varias personas. Y son personas que luchaban con adicciones. Y a uno lo atendí por WhatsApp. Fue libre por WhatsApp. Fue restaurado por WhatsApp. Lloró por WhatsApp. Se reconcilió por WhatsApp. Bailó por WhatsApp. ¿Por qué? Porque creía en el Señor en mí. Todo lo que yo le decía, él creía y lo ponía por obra ahí en su trabajo. Y fue libre. Fue libre. Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escuchar a Dios, ¿no? Es conocerlo. Cuando Dios nos habla, cuando nosotros hacemos lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacer, no lo que hace fulano, mengano, sí, imitamos la fe de muchos, pero nosotros tenemos que estar, Señor, a ver, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuál era su prioridad? Estar con el Padre. Punto número 1, Jesús, ¿qué hacía? ¿Cuál era su prioridad? Estar con el Padre. El Padre era primero para él. No importa, Jesús todo el día ministraba, se iba después con el Padre. O tenía que salir a hacer, o no sabía, iba a buscar al Padre. Ahí estaba, con el Padre. ¿Cuál es nuestro ministerio número 1? Estar con el Padre. Atenderle, escucharle, eso es adorarle.
inclinarnos, escucharle. Yo siempre digo en la oración, hablamos, le decimos y después nos callamos, ¿no? De 1 hora y media, 2, no sé, ¿cómo querés que nos vaya la vida? Uno, si le digo, che, vos sabés que en el terreno en tu casa está enterrado 100 millones de pesos. Fíjense cómo cambian los valores, ¿no? Uno empieza a escarbar como perro hasta que lo encuentra. Clean. ¿Cuánto va a tardar? ¿No sabe cómo es caro va a estar? Claro, las prioridades están ahí. Ninguno puede servir a 2 señores, ¿no? Ay, ay, ay. Todos estamos en el horno ahí. Por eso tenemos que aborrecer a un señor, que es el dinero, y amar. ¿A quién buscamos más? ¿Por qué gastar vuestra vida en lo que no sacia? Venid y oídme y vivirá vuestra alma, dice Isaías 55. ¿Qué dice? Venid, oídme y vivirá vuestra alma. ¿La plata es mala? Si ocupa el lugar que le corresponde, ¿no? Si ocupa el primer lugar, oh sí, que es mala, es cruel. Hola. Ahora, Dios primero, todo brilla, todo cobra vida. Lo escuchamos, lo buscamos hasta encontrarlo. Alguien decía, Dios nos extravió, pero nuestro corazón sí. Detrás de las cosas de este mundo, de los afanes, de las distracciones, de las preocupaciones, en la parábola del sembrador está bien descrito eso. Pero el que tiene buen corazón, el que está el corazón en Dios, va a llevar fruto al 30, al 60, al 100 por 1. Siempre estamos preocupándonos por las necesidades básicas de la vida. Y bueno, número 1, hay que buscar a Dios. Y número 2, trabajar. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No tenemos que andar enceguecidos trabajando. Hay que hacer con excelencia todo, pero siempre con el corazón en Dios. Y entonces Dios nos puede usar allá, porque Dios no se limita acá a las 4 paredes. Esto es un salón. Amén. Y nosotros somos el templo móvil, el templo nómade del Señor, para que Dios sea adorado en todos lados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, buscar al Señor, conocerlo, queda plasmado su voluntad en nuestro corazón. Y el Señor es quien manda. ¿Quién manda? Ok. En cosas específicas y preguntarle al Señor, ¿qué hago en esta situación? Y Dios siempre va a hablar al que le sirve de verdad. Nosotros no podemos ir en automático. Ayer estuve en una charla con otro muchacho que luchaba con adicciones. Dice, yo estaba en una iglesia y tenía mucha gente a mi cargo y esto y lo otro. Y hoy estoy en fracaso. Y el Señor me llegó a ver cuál era su problema. Y después a lo último le dimos la salida. Bendito sea Dios que lo podemos escuchar y ser efectivo. Ese muchacho ahí en la escuela bíblica que vino a traer a su sobrino lloraba, pero 36 años habrá tenido más o menos, lloraba como un bebé ahí. Dice, hace mucho no lloro. Y yo le digo, si querés llorar, llorá, le digo. No, lloraba sin problema. Se liberaba. Ok, no sé qué era lo que iba a decir, ya me voy a acordar, dijo uno. Pero estaba espectacular ese momento. Yo lo disfruto, yo disfruto ver restauración, disfruto. Hay cosas viejas que encuentro en mi casa y me pongo a restaurar. Me encanta restaurar las cosas que puedo. Las que no zapateo y dejo ahí. Las que no miro por internet cómo restauran las cosas algunos que son unos capos, ¿no? Pero Dios puso en el ADN de sus hijos el restaurar las cosas, el restaurar las vidas. Porque eso está en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? La vida cristiana no es ir y decirle lo que está bien y está mal y lo que tiene que hacer. No. La vida cristiana es ir y transferir vida.
Repito, la vida cristiana es ir y transferir vida indirectamente. ¿Un amén? A la pastora más el aguante. Gloria a Dios. Sí, a ver. Ok. Dice, punto número 2, compra la verdad y no la vendas. Proverbio 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Dijimos número 1, buscar, ¿no? ¿Cuánto dice el amén? Usted quiere tener paz, quiere tener los ríos que fluyen a ríos de agua viva, quiere estar todo bien en su casa. Busca a Dios y Dios le va a guiar, todo va a ser lindo. Dios te va a hablar, te va a impactar en el corazón, va a venir arrepentimiento a su vida, va a juntar tu familia, le vas a decir, miren, esto es lo que le voy a compartir algo, y lo mismo que impactó en tu corazón, va a impactar en tus hijos, en tu esposa, en todo, y va a haber un espíritu de arrepentimiento, de restauración, de libertad. Espectacular. Cuando yo muchas veces le dije a mi hija, no, deja ya con los, mirá tanto chinito, que la música, mi hija, le digo, no papá, esto no sé qué, hasta que Dios me impacta en el corazón algo, le digo, mirá, quiero compartirte esto, y Dios le rehabla a ella, y ella agarra sus 91,000 pesos de fotos de los BTS, y le pegó una quemazón en el fondo. Yo no le dije, andá y quemá. Ella lloraba, pues se dio cuenta que su corazón dejó a Dios. Uno diría, no, pero uno puede. Lo que pasa es que cuando Dios te habla, Dios te alumbra y te dice, esto está correcto, esto está incorrecto, y Dios no obliga, siempre te la deja picando. ¿Cuándo entienden eso? Y fue y dice, me salió 91,000, me salió plata, yo te lo repongo. Pero son 91,000, no llego. Y después, no sé, tenía 20, 30 en el bolsillo y le digo, tomá, hija. No, papá, me dice, no quiero el dinero. Pues ella entendió que si no, lo más importante ahí era el dinero. ¿Cuándo están entendiendo? Y quemó. Se resistían, quería salir de la lata de Urano los muchachos, quédense ahí. Sin condenación, la verdad en amor. Su semblante estaba raro, ahora su semblante está diferente. Empezó a irradiar vida otra vez. Yo conozco a mis hijos. Yo les miro a los ojos y sé cuando andan bien y cuando andan luchados o oprimidos. Los conozco. Y a mi esposa, y yo ni hablar. Dice, compra la verdad y no la vendas. Dice la sabiduría, la enseñanza, la idea. ¿Qué hay que comprar? La verdad. ¿Qué hay que adquirir? ¿Qué precio hay que pagar nosotros como hijos de Dios? La verdad. Amén. Y la verdad viene del corazón y vamos a decir de la boca del Señor. Hacia nuestro corazón es transferencia. La verdad no es algo que yo lo leo y me lo llevo de oídas y lo repito y no va a pasar nada. Si no pasó nada en mí, no va a pasar nada en el prójimo. La verdad tiene que hallar lugar en mi corazón. Entonces ahí la verdad es comprada. Del buen tesoro de su corazón el hombre saca sus cosas. Entonces si en nuestro corazón hay lugar para la verdad es porque lo tenemos como algo valioso. Y cuando la verdad impacta en nuestro corazón, cualquier verdad que Dios nos hable, porque Dios siempre quiere hablarnos. A todos los que están acá, Dios siempre quiere hablarnos. Él busca relacionarnos. Ayer le contaba a mis hijos de un grupo de música que se llama Ecstasy Caf, que el papá es el apóstol Álamo. El Señor le dice una vez, encerrate en tu habitación 3 meses que quiero hablarte. 3 meses, ¿no? Para mí, él decía, ¿será mi esposa que hizo este plan? 3 meses me quiero tener encerrado. Y fue, se encerró 3 meses y él estaba preocupado cómo iba a proveer para su familia. Y Dios le dice, yo voy a proveer para tu familia. Entonces se encerró 3 meses y dice que le llegaban ofrendas, carne, todo. En todos esos 3 meses Dios le dio una abundancia tremenda. Pero él se puso a buscar a Dios. La familia le dio un pasacassette, CD
y una pieza con baño y de ahí no le dejan salir al viejo. Ya el hombre estaba ahí encerrado. Y bueno, él buscaba a Dios. Y un día dice que estaba buscando al Señor en oración y siente como que empieza a caer como en el espacio, perdido en el espacio el tipo. Y caía en un vacío, y no paraba de caer. Y él decía, Señor, ayúdame. Y él estaba experimentando el caer en ese vacío. Y al rato el Señor lo detiene y lo establece. Y dice, Señor, y él estaba asustado así. Señor, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué? No, solo quería que experimente lo que yo siento cuando mis hijos me dan la espalda. Esto es lo que yo siento. Fíjense cuánto nos ama Dios, cuánto te anhela, cuánto me anhela que estemos con Él. Lo que Dios experimenta, pero Dios experimenta cosas que nosotros podemos dañar su corazón. Y Dios nos anhela. Dice que Dios es celoso, nos quiere para Él. Él nos comparte, Él se comparte, pero Él nos quiere primeramente para Él, porque todo bien está en Él. ¿Cuántos dicen amén? Hace 2 o 3 domingos hablé del cielo y el infierno. ¿Cuántos estuvieron ese domingo? Y la hago cortita. Yo hablé de un pastor que se llama Howard Pittman, si no me equivoco, así el apellido Pittman. El tipo era un pastor, maestro, sheriff. ¿No? Le agarró una ACV, lo internan, estaba moribundo, su espíritu, su alma, no sé cómo el rollo, y su espíritu salió del cuerpo, 2 ángeles lo escoltan, lo llevan a la presencia de Dios, y mientras lo llevaban, caía una cinta alrededor de él que decía, Hebreos 9:27, está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. Está escrito que el hombre muere una vez después del juicio. Y él miraba la cinta y miraba y leía y conocía ese pasaje como muchos conocemos. Está escrito que el hombre muere una vez después del juicio. Entonces fue llevado a la presencia de Dios, era una luz impresionante. Y un silencio. Entonces él dice, oh, Señor, bueno, yo soy fulano de tal, yo te he servido como pastor, maestro, soy sheriff de la localidad, me he comportado moralmente bien, he sido un buen esposo, he tomado niños, niñas de la calle con mi esposa y lo hemos hecho nuestros hijos, niños abusados, golpeados, abandonados, espectacular. Ante los ojos del hombre, espectacular. Impresionante la vida. Y él habla, como yo no hablo, en eternidad habló, hasta que el Señor le escucha, ¿no? Y él dice, bueno, eso es todo, Señor. Y el Señor le dice, no esperaba eso de vos. Y él no entendía ni jota. Él mismo lo dice en sus libros y en sus videos. Están todos en internet. Y el Señor le dice, sos un fariseo, le dice. Ajá. ¿Qué me queda para mí? Dijo uno, ¿no? Hiciste lo que quisiste en tu vida. No buscaste oírme ni hacer mi voluntad. Viviste en automático. Y él estaba tan convencido, como Dios es verdad, lo que sale de la boca de Dios es verdad, te convence. Y él estaba tan convencido de que lo que Dios decía era verdad. Y si Dios le decía, te vas al infierno ahora, él iba a decir, amén, Señor. Pero él cayó de rodillas y le dijo, Señor, ignorantemente, neciamente he hecho, perdóname, Dios, dame una oportunidad. Y a él le ayudaron los de rescate, ¿no? Otra oportunidad, meterle un poco de silocaína ahí. Y Dios le da una oportunidad y vuelve. ¡Ja! ¿Sabe cómo caminaba en el camino angosto? Como japonés. Porque angosto el camino que lleva a la vida y ancho el que lleva a la perdición, y pocos son las que la hallan, dice acá. Después
Después sigue el testimonio, hay muchos cristianos y ministros allá, en el lado más oscuro. Oye, pastor, vine a buscar vidas y la está encontrando. Y el camino también, capaz, como yo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esta es la verdad por la cual Jesús vino a esta tierra, para que usted ni nadie de afuera participe de la segunda muerte. De la primera muerte, todos vamos a participar acá, si es que el Señor no nos arrebata y nos lleva antes. Yo quiero ser como Enoc, como Elías. Andá a hacer la voluntad, andá a orar. Viste que hay mucho, quiero ser profeta de Elías. Está bien, anda a orar y busca hacer la voluntad de Dios y Dios va a decidir qué va a fluir. Y el Señor no vino a morir para que no muéramos la primera, sino la segunda, que es la muerte eterna en el infierno, lo cual es 100% bíblico. Y no existe una antesala donde uno paga algo. Porque usted y yo no podemos pagar nada, sino lo que Jesús ya pagó. Ahora, si yo desplazo el señorío de Cristo, hay muchos que son cristianos y misioneros y dicen, Señor, ¿cuánto hice para buen tu nombre? Hicimos esto, obras nuestras. En vez de presentarnos ahí calladitos y decir, gloria sea el Cordero de Dios que nos dio salvación, benditas sean sus obras en la cruz. Y consecuentemente nuestras obras acompañan o se ensamblan a la obra del Hijo de Dios para mostrar su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero pastor, un pastor era, un hombre. Por eso dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Hay muchos pastores que dicen, ¿se puede perder la salvación? Imposible. ¿Cómo que no? Si se cuidan su salvación con temor y temblor. Y más que son los últimos tiempos y los días se están poniendo bien bravos. En cualquier momento salen todos los zombies ahí a morderse la cabeza. O sea, tengo un palo. No, los cristianos no hacemos eso. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Dice Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan cuando estaba con Zaqueo? Lo entró Jesús, bueno, ahora voy a hacer una prédica, nada. Él sabía por parte del Padre qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Jesús le dijo, Zaqueo, ¿es necesario que vayamos a comer a tu casa? ¿Se puede? Sí, Señor. Baja el petizo de arriba del árbol, armó una comilona para toda la comitiva, llegan, comen, y esta es mi interpretación y siempre la comparto porque la verdad, si este tipo saqueaba al pueblo, ¿no? Era un tipo que vivía solo, nadie lo quería. Y de golpe toda su casa llena de gente, el tipo por ahí tenía los caballos de último modelo, unos sirvientes, muchos sirvientes, piscina, no sé, todas las cosas de la época, que era ultra lujo. Pero su casa estaba vacía, nadie lo quería. Y Jesús llega y le llena la casa, y todo un barullo, y todo cobra vida. Y él contento, todo ahí, y se siente, come Jesús. Unas pequeñas sonrisas en su rostro como siempre, porque él está ungido con gozo. El que está ungido con gozo siempre tiene un toque de sonrisa. Nunca dijo nada y de golpe Zaqueo se levanta y dice, todo lo que he robado le devolveré 5 veces más. ¿Qué predicó Jesús? Nada. Bueno, sí, el amor es paciente. El amor se calla muchas veces. El amor acompaña al pecador. Él se sintió amado. Jesús sabía cuál era su necesidad, yo creo eso. Y era guiado por el Espíritu Santo y por el Padre. Lo que he robado 5 veces lo devolveré. Y Jesús dice, ahí se levanta y dice, con alegría, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué tremendo nuestro Señor. Y Él vive en nosotros.
Y Él quiere expresarse a través nuestro. Él quiere que conozcamos al Padre porque ahí está la vida eterna. En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo está la vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros lo buscamos y encontramos vida. Y el último puntito, dijimos punto número 1, escuchar a Dios. Punto número 2, compra la verdad. La verdad es la verdad. Yo cuando voy por ahí, al muchacho que hablé ayer en la escuela bíblica, hola, ¿qué tal? Uy, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? Le digo, y acá andamos, el clima. Y usted, pastor, me dice, yo re bien. Me voy al cielo y no al infierno, le digo, mientras limpiaba, hacía cosas. Y me mira el muchacho así. Entonces eso da pie a charlar. ¿Sabe cómo captó la atención sin darme cuenta? Así se quedó. Entonces vos sabés lo que compartí hace una semana. Pa, ta, ta. Y ahí seguimos hablando. Y después se larga a llorar. Y después le mostramos cuál es la salida a su problema. Que si usted quiere saber, en unos domingos haremos un retiro acá y se lo vamos a decir la salida a muchos problemas, que es siempre la misma raíz. Entonces, punto número 3, limpia tu camino. Decirle que tiene al lado, limpia tu camino. No seas carachenta. Nada, mentira, no le diga eso. Ese es para que se ría un poquito, no porque... Mateo 16, 21, ahí ya voy terminando. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Si Jesús estuviese hoy diría, y Jesús le empezó a anunciar a su gente que era necesario ir a Resistencia Chaco a padecer mucho de los pastores, los apóstoles, los profetas, más o menos, ¿viste? Ahí más o menos los que gobernaban la época, ¿viste? La pastora me dice, no digas sí. No, pero usted no está, pastora, jamás. Pero hay de todo en la viña. ¿Cuántos saben eso? Y ahora va a entender lo que le estoy por contar acá. Si dejo de tropezarme al hablar. Dice, de los principales sacerdotes, versículo 22. Y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, Jesús le dijo que tenía que morir. Tenía que padecer mucho y morir. Entonces Pedro, ¿qué hace? Lo toma aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, estás por morir, te agarran los romanos, los judíos que te odian, que te querían apuñalar, que te querían tirar por el precipicio. Y le dice Pedro, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, le decía Pedro. Fíjense la respuesta de Jesús. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Y no era el gato de la del Chavo, ¿no? Quítate de delante de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas sino en la de los. Entonces Pedro le era tropiezo a Jesús porque ponía su mirada en las cosas de los hombres y no la de Dios. Ahora, el diablo no estaba en Pedro, ni detrás de Pedro. Satanás, ¿qué significa? Y no el gato. De la bruja del 71 dijo uno. Satanás significa adversario y opositor. ¿Qué le estaba haciendo Pedro ahí? Oposición a la voluntad de Dios, el Padre. Porque el Padre de tal manera envió a su Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Y el Pedro se le opone a la voluntad de Dios. Entonces le dice, quítate de delante de mí, opositor, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque vivís mirando las cosas de la tierra y no mirá las de los hombres. Piensen, pues es impresionante lo que está acá. Ahí está, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Va a tener que negarse a sí mismo. Negarse muchas veces a su trabajo. Negarse muchas veces a su familia, en su matrimonio, con sus hijos muchas veces. ¡Qué locura! ¿Así? Lea bien. Cuando Dios le manda a hacer algo, usted y yo tenemos que ir a hacer algo. Ay, no, ¿por qué te vas a ir si justo llegaron los tíos Fulgencio y Menudencio? ¿Por qué te vas a la iglesia? Quédate con nosotros. Y usted no le decís, quítate delante de mí, Satanás, bruja, ahí se desahoga ya, ¿no? Usted tiene que entender, un discípulo está jugado por el Señor. Un discípulo está en todas las reuniones que es necesario estar para comer, para alimentarse, para equiparse. Si usted tiene corazón para Dios, usted en cualquier reunión o reunioncita, como lo mire humanamente, va a comer. Porque usted sabe que acá en Peñiel hay comida. Pero cuando el corazón se cierra, ay no, yo me voy para allá. ¿Dónde te congrega vos? Leo uno que estaba con nosotros. ¿Por qué me preguntaba eso, Eurín? Decime dónde te congregó. En la iglesia de la ciudad. Ah, ok, ¿está bien? ¿Sabes dónde me congrego yo? ¿Sabes dónde me congrego yo? En la iglesia del campo, le digo. Y se lo hago a propósito. ¿Por qué? Porque nos ha menospreciado. Ha menospreciado. Estoy hablando de una persona grande, ¿no? ¿A quién amo? Oye, pastor, usted es perfecto. Dios es perfecto y me enseña a amar. Si fuese yo, pastor, quizá me haya quedado herido. Porque nos duele. A los pastores nos duele. Y ya vamos a hablar de eso en los retiros. Aleluya. Entonces, cada cosa que hay que hacer para Dios, o vamos a ser discípulos y vamos a ir por el camino angosto, negándonos en la voluntad de Dios. Uno no se va a meter en el camino así como quien golpea el viento, porque no lo va a hacer. Ahora, cuando impacta la presencia de Dios en su corazón, en mi corazón, se te alumbra el entendimiento y uno va a ir por acá. Yo ya no voy a ser más señor de decidir si sigo con el árbol de la ciencia del bien y del mal, decidiendo yo qué hacer. Aunque Dios nos dio libertad en eso, ¿no? Porque ya a Adán y Eva le mandaron el mordisco. Pero en el Nuevo Testamento uno ya no anda en eso. Uno anda en la voluntad de Dios, en la ley del Espíritu y del amor. Caminando la voluntad de Dios, impactado del amor de Dios e impactado de los tesoros que Dios te va mostrando. Dios te muestra cuánto ama al mundo, cuánto Él padeció en la cruz. Ya con eso, mi hermano, uno no se puede ni callar. Yo no puedo concebir, no hablar y decir que hay un cielo y un infierno y que el cielo no fue creado para el hombre, sino para Satanás y el infierno para Satanás y sus ángeles. Gracias. Pero si yo le doy la espalda a Dios y me transformo en Señor de mi vida, con cosas buenas el enemigo nos abraza y nos lleva despacito. Porque aún esas supuestas cosas buenas que están ocupando un primer lugar, el enemigo va a usar para arrastrar al creyente de la voluntad de Dios y llevárselo a las profundidades del infierno.
Compra la verdad y no la vendas. No la maquillemos ni la negociemos. La verdad debe permanecer pura. Dios nos ama, pero nuestra es la elección. Oír a Dios. Amén. Limpiar nuestro camino. No, yo decidí seguir al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido. ¿Es de verdad en su corazón eso o es una canción nomás? Si es de verdad, siga a Cristo. Como dijo Elías, si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Donde hay idolatría, hay confusión. Cuando uno pone otras cosas antes que Dios, aunque sean buenas, es idolatría. Entonces uno entra en confusión. Ah, no es tan malo. Voy a veces. No. Yo la verdad no la negocio. La verdad tiene que ser cuidada, porque la verdad es Dios. ¿Cuántos dicen amén? La verdad es el Señor. Tome su cruz y sígame. Pero hay gozo en la cruz. Hay muerte y vida nueva. Sin cruz no hay vida nueva. ¿Usted quiere experimentar vida nueva? Se niega, muere la vieja naturaleza y aún cosas buenas también. Pero lo enemigo, lo bueno es enemigo de lo excelente que es de Dios. Y cuando nosotros soltamos todo por amor a Dios, Dios te sana, te restaura la familia, te llena de paz, de alegría. Todo lo que usted y yo no pudimos hacer nuestras fuerzas o aplicando ciertos versículos bíblicos y todavía no vimos resultados. ¿Por qué? Porque en automático no funcionan las cosas. El lavarropa no va a funcionar en automático. Si anda. Lo único que funciona en la vida cristiana es oír al Señor, conocerle y aplicar y hacerle caso. ¿No? Cuando el Señor te dice, te vas para allá, doblas para allá, te vas a decir esto, hacer lo otro, eso es servir a Dios. No, eso no es para los pastores, eso es para todo el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es el que fue ungido. ¿No está entendiendo, no? El cuerpo de Cristo es el que fue ungido. La iglesia completa. Ya vamos a dar más en los retiros. ¿Cuántos reciben la palabra en esta mañana? ¿Cuánto entienden la palabra? ¿Amén, iglesia? Esto es entre usted y Dios. Esto es entre usted y responder a Dios. Haceme teclado, Lili. Esto es entre usted y Dios. Amén. Esto es entre yo y Dios. Siempre, primero, yo antes que le hable todo este rollo a ustedes, que es hermoso, primero impacta en mi vida. Primero trae cambios a mi vida. Y después yo lo comparto. Yo no le venía a compartir. Acá compartimos el pan que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén?